Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, familia. Te saluda tu amigo Alejandro y estás en Conciencia en Amor Sagrado. Vamos con las noticias del día de hoy. Los chips revolucionarios utilizan circuitos fotónicos. Los sombreros blancos se infiltran en la reunión de trabajadores federales despedidos que buscan acabar con Trump y Musk. Advertencias sobre la crisis bancaria, lo que los bancos globales no te dicen. Con las adiciones al reloj de la deuda, veremos acumulaciones de nuestros fondos de Nesara Gesara. Mañana se publicarán algunos registros de Epstein del Departamento de Justicia. El principal agente del FBI, James Dennehy, ha sido destituido de su puesto en Nueva York sin explicaciones. Estados Unidos impone sanciones al ministro del petróleo iraní. Tenemos una gran probabilidad de ver un componente masivo del RB, GCR, Nesara Gesara desarrollarse entre hoy y mañana. Comenzamos. Los chips revolucionarios utilizan circuitos fotónicos en lugar de osciladores electrónicos, lo que garantiza la precisión de cronometraje a la velocidad luz. ¿Y entonces hemos llegado ahí también? ¿O tal vez fueron los extraterrestres benévolos quienes nos pusieron en el camino correcto? ¿Qué crees que son los nuevos ordenadores y teléfonos cuánticos que nos estarán dando? Todo con tecnología fotónica. El camino tecnológico para operar en el mundo de Gesara es nada menos que el más avanzado. Estamos a punto de entrar en lo mejor de lo mejor. Material compartido por el canal de Kat O'Hara. Siguiente información. Los sombreros blancos se infiltran en la reunión de trabajadores federales despedidos que buscan acabar con Trump y Musk. Compartido por Michael Baxter, 12 de marzo de 2025. El sábado, los sombreros blancos irrumpieron en un almacén convertido en sala de conferencias, en el que un consorcio de agentes recientemente despedidos de FEMA y el FBI, empleados de USAID y personal del Departamento de Asuntos de Veteranos estaban conspirando para coartar la presidencia de Trump y posiblemente matar a Trump y Elon Musk. El Departamento de Eficiencia Gubernamental, DOGE, ha estado en una misión drástica para recortar el gasto innecesario y a los empleados federales ineficientes que cobran sus salarios, como lo expresó DOGE, sentados tras escritorios sin hacer nada. A pesar de las batallas judiciales, DOGE ha logrado eliminar agencias inútiles, obligando a empleados gubernamentales superfluos a aceptar indemnizaciones y despido a miles de personas no esenciales de la fuerza laboral federal. Como era de esperar, las controvertidas y dolorosas decisiones de DOGE han provocado indignación nacional, hasta el punto de que algunos pensaron que eliminar a Trump y Musk del panorama cambiaría mágicamente sus desgracias. El 6 de marzo, el Comando Cibernético del Ejército de Estados Unidos, ArCiber, se enteró de que una confederación de trabajadores despedidos había creado una sala de chat privada en Internet, en la que discutieron traicioneramente formas de complicar el mandato de Trump e intercambiaron ideas para asesinar a Trump y a Musk, a quien se referían como copresidente para mitigar una mayor erosión de la Constitución. Una fuente de ArCiber declaró que esta improbable banda de traidores incluía no solo a los mencionados anteriormente, sino también a agentes del servicio secreto recientemente despedidos, entrenados para predecir cómo y cuándo actuaría el presidente. Los especialistas de ArCiber, que se infiltraron en la discusión, leyeron innumerables mensajes sobre cómo limitar de forma eficiente y segura las ambiciones de Trump y Musk. Nuestra fuente afirmó que 1,800 personas participaron en el chat el 6 de marzo. Todavía no sabemos cómo se unieron todas estas personas, pero tenían una misma mentalidad: deshacerse de Trump y Musk. Intercambiaron muchas ideas, algunas locas, otras plausibles y, ya sabes, cosas que podrían causar muchos daños colaterales, dijo. Al día siguiente, añadió, la charla estuvo plagada de críticas y los participantes, envalentonados, exigieron un llamado a la acción. Un usuario, cuyo nombre de usuario era Fuck Trump,
escribió que había alquilado un lugar de encuentro, entre comillas, en el Centro Geográfico de Estados Unidos, en Kansas, y animó a los participantes a reunirse en persona, ya que era la única manera efectiva de separar a los guerreros del teclado de los verdaderos adversarios de Trump. Solo 34 de los 1,800 participantes en la sala de chat pidieron la ubicación. Envíame un mensaje directo exactamente a las 8 p.m. y lo tendrás, respondió Fuck Trump. A la hora señalada, el usuario Screw Tesla solicitó la ubicación. Screw Tesla era un agente de Arciver que se había infiltrado directamente en las conversaciones del chat. Le dijeron que fuera al almacén en McPherson, Kansas, listo para ir, si las fuerzas de Trump descubrían sus planes. Screw Tesla le dijo a su contacto que, aunque despreciaba a Trump y a Musk, era pacifista y no tenía armas de fuego. No te preocupes, le dijo Fuck Trump. Tendremos gente aquí que sí las tenga. El agente de Arciver, haciéndose pasar por Screw Tesla, no fue a McPherson, pero los marines estadounidenses sí lo hicieron. Arciver, dijo nuestra fuente, proporcionó al general Eric M. Smith detalles de la reunión de los insurgentes y que él, después de haber consultado con el presidente Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, envió un pelotón de 26 francotiradores de reconocimiento de la Infantería de Marina para arrestar por traición a cualquiera que estuviera en el almacén. Al vigilar el almacén el sábado por la noche, los marines vieron solo a 23 personas ingresar al edificio, muy lejos de los cientos y miles que expresaban el deseo de terminar con la presidencia y la vida de Trump. En el almacén, Fuck Trump estaba dando una charla, cuando de repente las ventanas se rompieron y granadas de gas CS llenaron la habitación. Nos encontraron. Este es nuestro momento. Luchen, 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 gritó Fuck Trump, de pie tras un atril mientras los marines se irrumpían por las puertas. Pocos tenían la voluntad de luchar. La mayoría se desplomó en el suelo, tosiendo, jadeando y gritando, «¡No nos maten, por favor!», mientras los marines avanzaban a toda velocidad. Siguiente información. Advertencia sobre la crisis bancaria. Lo que los bancos globales no te dicen. Algo grande está sucediendo detrás de escena en el sistema bancario global, pero la mayoría de la gente no está prestando atención. Se supone que los bancos impulsan el crecimiento económico mediante préstamos, pero ahora mismo están haciendo lo contrario. En lugar de invertir dinero en empresas y hogares, están acumulando bonos del Estado a ritmo alarmante. Los bancos europeos acaban de lanzarse a una masiva compra de bonos, la tercera mayor registrada. La última vez que vimos esto, en abril de 2020, durante el pánico económico mundial. Los bancos estadounidenses están restringiendo el crédito. China acaba de tener que intervenir con un rescate bancario. Esto no es una señal de confianza, es una advertencia. Cuando los bancos se retraen así, anticipan problemas. Incluso mientras los bancos centrales recortan drásticamente los tipos de interés, los bancos priorizan la seguridad sobre el riesgo, una clara señal de que el sistema financiero está bajo presión. ¿Qué significa esto? Los más inteligentes están apostando por activos tangibles como el oro. La historia ha demostrado una y otra vez que cuando los bancos se retraen, las monedas fiduciarias se vuelven más inestables y los activos tangibles se convierten en la mejor protección. Las señales están parpadeando en rojo. Lo anterior compartido por Real Time News. Nota de tu servidor. Reitero, las monedas fiduciarias se vuelven inestables. ¿Qué está pasando ahora con Wall Street? Está cayendo la bolsa, el dólar, las divisas y el Bitcoin. Siguiente información. Sí, Purim comienza mañana y termina el viernes. Varios ciclos de lunas de sangre se correlacionarán. Estén atentos a los próximos ataques de Israel contra Irán, como ya se mencionó. El cabal devaluará el dinar, así como XRP, con la esperanza de sacarnos de los mercados y que nos rindamos. Manténganse firmes, porque poco después veremos la revaluación de valores RB. Con las adiciones al reloj de la deuda,
veremos acumulaciones de nuestros fondos de Nezara, incluyendo un aumento en nuestros dividendos de Doge para abril. Estamos llegando al clímax. Disfruten de este momento de desafío en la historia de la humanidad. Lo anterior compartido por Joe Dolly. Nota de tu servidor. Purim es una celebración judía que conmemora la victoria del pueblo judío contra la tiranía, el abuso de poder y la intolerancia. Es una de las fiestas más alegres del calendario judío. Ojalá se vieran los judíos sionistas en ese espejo y nos dejen de jorobar la vida, ya que ellos están haciendo precisamente lo mismo a todo el mundo. Siguiente información. La fiscal general Bond dijo en Fox anoche: mañana se publicarán algunos registros de Epstein del Departamento de Justicia. Hay más de 200 víctimas y parte del retraso en la publicación se debe a la necesidad de censurar la información de las víctimas. Preveemos que estos no serán todos los registros de Epstein. Siguiente información. El principal agente del FBI, James Dennehy, ha sido destituido de su puesto en Nueva York sin explicaciones. Su renuncia sigue a las acusaciones de la fiscal general Pam Bondi de que la oficina del FBI en Nueva York ocultó información clave en la investigación de Jeffrey Epstein. James Dennehy ha estado encubriendo redes de tráfico de niños durante varios años. Además, la razón por la que el FBI no permitió que la lista de clientes de Epstein saliera a la luz en el tribunal es porque, si lo hiciera, su chantaje ya no sería útil y la agencia de 3 letras que comienza con C y termina con A perdería su control sobre todas las personas poderosas en las que pasó décadas tendiendo trampas. Epstein era un agente del FBI y de la otra agencia que mencioné. Lo anterior compartido por Julian Assange. Siguiente información. Estados Unidos impone sanciones al ministro de Petróleo iraní. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el jueves que el Departamento del Tesoro había impuesto nuevas sanciones a Irán, incluidas al ministro del Petróleo Mohsen Fakhrizadeh y a buques y entidades comerciales. El departamento impuso hoy sanciones a 3 entidades iraníes y designó 3 buques como propiedad bloqueada con el fin de cortar el flujo de ingresos que Teherán utiliza para financiar actividades desestabilizadoras, dijo la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, en un comunicado oficial traducido por la agencia de noticias Shafak. Estas entidades prestan servicios a buques de flotas fantasma que realizan transferencias de barco a barco fuera de los puertos del sudeste asiático, lo que posibilita los intentos de Irán de ocultar su comercio ilícito de petróleo, explicó Bruce. Señaló que el Departamento del Tesoro impuso sanciones al ministro de Petróleo iraní, Mohsen Fakhrizadeh, y a varias entidades que transportan petróleo iraní a China, y designó sus buques como propiedad bloqueada. Continuó. La acción de hoy refuerza la política del presidente Trump de máxima presión sobre el régimen iraní, cuyo objetivo es poner fin a la amenaza del núcleo iraní, restringir su programa de cohetitos balísticos e impedir que apoye o reconstruya a sus grupos terroristas, incluso reduciendo a cero las exportaciones de petróleo iraní, en particular las exportaciones a China. Seguiremos desmantelando el financiamiento ilícito para limitar la actividad maliciosa, limitar los recursos financieros disponibles para los funcionarios corruptos y utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para exigir responsabilidades al régimen, añadió Bruce. Los funcionarios iraquíes, que se jactan públicamente de que aún pueden importar gas de Irán, deberían considerarse advertidos. El fin de la extensión de la electricidad es solo el principio. Se avecinan sanciones. Lo anterior compartido por Noticias de Shafak. Nota de Johnny Fer. Claro y preciso, Estados Unidos está haciendo lo necesario para doblarle el brazo a Irán y liberar de esta peste a Irak. Cada vez estamos más cerca. Se refiere al RB. Siguiente información. Jueves 13 de marzo de 2025. Adam dice:
tenemos una gran probabilidad de ver un componente masivo del RB, GCR, Nesara Gesara, desarrollarse entre hoy y mañana. Hoy esperamos que la ley Sunshine se apruebe y Ripple quede totalmente libre. Hoy y mañana las noticias cubrirán el inminente cierre de gobierno de Estados Unidos. Esto es algo genial. Los actores están interpretando sus papeles. Presten atención. En mi opinión, o sea, en la de Adam, por supuesto, la Corporación de Estados Unidos puede cerrar permanentemente mañana si el Senado no aprueba la resolución conjunta aprobada por la Cámara de Representantes. No se aprobará porque los demócratas del Senado no la apoyarán, lo que obligaría a un cierre gubernamental de las principales funciones, excepto sistemas esenciales como el ejército. La Corporación de Estados Unidos, en bancarrota y extinta, saldría de su miseria globalista. A partir de ahí, el presidente Trump ha dicho que la aprobará para tener 6 meses y poner orden en las finanzas. Él y su equipo saben exactamente lo que están haciendo y cómo recuperar la República de Estados Unidos. Al hacer esto, él puede ordenar inmediatamente la implementación de la moneda respaldada por oro y lanzar los nuevos USN, al mismo tiempo vincular completamente XRP y lanzar el nuevo QFS o como sea que lo llamen ahora. Se culpará a los demócratas por el cierre, pero entre bastidores, la jugada principal ya está en marcha. Muchas gracias, querido suscriptor. Si te gustó mi video y mi información, regálame tu like. ¿Vale? Si no estás suscrito, pues suscríbete. Es gratis. Y comparte. Me ayudas mucho si compartes este video con todas tus redes sociales, con todos tus contactos. Y con quien lo compartas, pídele que también se suscriba. También puedes ser miembro del canal. Al lado del botón de suscribirse, está un botón que dice unirse. Dale clic ahí y YouTube te dirá los pasos a seguir para hacerte miembro del canal, obteniendo muchos beneficios y apoyando mi trabajo. Muchas gracias y bendiciones.